Leonardo da Vinci, admirado en vida, su reputación de artista talentoso ha crecido con el correr de los años. Ningún hombre en la historia del mundo occidental ha sido tan admirado. Vivió en una época extraordinaria en la que floreció el arte, la ciencia y el pensamiento, que luego dio paso a llamarse Renacimiento, y la cual sus obras parecen representar la perfección. En cierto sentido, él es el Renacimiento, la encarnación del conocimiento y el talento humano en un momento de su desarrollo histórico. Nuestra ignorancia en torno a muchos detalles de su vida agiganta su imagen. Algunos aspectos de la personalidad de Leonardo se basan más en especulaciones que en hechos. A menudo, la imagen de un hombre se construye usando como materia prima sus obras y lo poco que se conoce de su vida. De este modo es que Da Vinci se convierte en un símbolo, un reflejo de nuestras ideas sobre el arte y la humanidad. Sobre Leonardo no es necesario decir nada nuevo, porque es una de las pocas figuras históricas cuyos logros trascienden todas las épocas. Leonardo da Vinci nace en el 1452 y muere en el 1519. Fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico. También destaca como uno de los personajes que profundiza la pasión por el conocimiento y la investigación, claros principios que destacan sus obras. Se constituyó en un claro innovador en el campo de la pintura, dando lugar a la evolución del arte italiano durante más de un siglo después de su muerte. Por otra parte, también se destacó en el campo de la ciencia. Sus investigaciones en las áreas de anatomía, óptica e hidráulica anticiparon muchos avances de la ciencia moderna. Hacia el siglo XV, la península itálica estaba dividida en varios estados independientes, gobernados por diferentes familias que luchaban entre sí por el ejercicio del poder. Para ese entonces, Italia no era un país unificado como observamos en la actualidad. Las ciudades más importantes estaban constituidas por Nápoles en el sur, Roma en la parte del centro, controlada por los papas de la Iglesia Católica Romana, y al norte Florencia, Milán y Venecia. Leonardo ya tenía la reputación de ser un excelente artista cuando se trasladó de Florencia a Milán en 1482. Nacido en Toscana, cerca del pueblo de Vinci, hijo ilegítimo de un notario y de una campesina, recibió su primera formación en el taller de pintor y escultor Verrocchio. Las realizaciones de los maestros florentinos eran el orgullo de la ciudad. Los maestros de estos artistas mantuvieron talleres reputados en donde los jóvenes aprendían de pintura, escultura y arquitectura. Leonardo recibió una formación polivalente y aprendió a dominar la perspectiva. En la década de 1470 se inscribió en el gremio de los pintores. No obstante, sus obras son escasas, en parte dada la lentitud del trabajo de Leonardo, que meditaba largamente antes de pintar. Realizó en total unos 40 cuadros, de los cuales solo unos 15 llegaron a nosotros. Las primeras obras ejecutadas antes de su partida de Florencia están claramente marcadas por influencia de sus maestros. Se encuentra en ellas una gran seguridad en el trazo y cuidado de la representación de los detalles florales y de las decoraciones arquitectónicas. A partir de la adoración de los magos, obra que quedó inconclusa, su estilo se hizo más personal. Los personajes son múltiples y las fisonomías muy variadas, sobre todo el grupo principal, la Virgen y el Niño, aislado en medio de esta muchedumbre. No están dibujados con contornos muy acentuados, están, al contrario, ligeramente esfumados. Es la técnica del esfumato propia de Leonardo da Vinci. Durante su estadía en Milán, Leonardo pintó en muy pocas ocasiones. Sin embargo, este periodo estuvo marcado para la realización de dos obras maestras, la Virgen de las Rocas y la Última Cena. Atareado en sus actividades de ingenia militar, pintó entonces la Virgen y Santa Ana y la Gioconda. Todos estos cuadros se distinguen por la pose agraciada de los modelos y la dulzura lograda gracias al esfumato. Leonardo sumerge los segundos planos en una luz difusa, casi vaporosa, aumentando la poesía del conjunto.
A pesar del número restringido de sus obras, la pintura de Leonardo da Vinci es emblemática del período clásico del Renacimiento italiano. Entrega la mejor expresión de tendencias ya presentes en el arte. Numerosos artistas se han inspirado con sus composiciones, como Rafael en Roma. La suavidad del modelado llegó a ser una característica de la pintura veneciana. En cuanto a la soltura de las líneas, volvería a aparecer más tarde en los primeros representantes de la corriente manierista galiana. Siendo pintor, Leonardo da Vinci no ignoró la escultura o la arquitectura, pero en estos campos sus realizaciones quedaron en el estado de anteproyectos. Es el caso de una gran estatua de 8 metros de altura que Leonardo había propuesto realizar en Milán y cuya inmensa maqueta en terracota fue destruida durante la invasión de la ciudad por los franceses en el 1499. Los cuadernos que empezó a llenar desde su llegada a Milán dan testimonio de su curiosidad casi universal. Recopiló allí notas y centenares de anteproyectos, informándose de los tratados existentes en los distintos campos, desde el arte militar a la geometría, pero también dibujando del natural. Como ingeniero militar, durante varios años diseñó los planos de fortificaciones y bosquejó máquinas como arietes perfeccionados y carros de asalto. Participó así con otros ingenieros en la defensa de la Lombardía cuando fue amenazada por los franceses. Pero la curiosidad de Leonardo da Vinci por las cosas técnicas era amplia. Se interesó particularmente por la hidráulica, observó y reprodujo los molinos de los ríos y se interrogó sobre la formación de sus cursos. Sus actividades técnicas lo llevó a observar de cerca los fenómenos naturales. En sus cuadernos abundaban dibujos de piedra, plantas y animales. La observación de vuelo de los pájaros lo llevó a concebir un proyecto de una máquina voladora, pero Leonardo no se contentó con el aspecto exterior de las cosas. Sus estudios de anatomía, realizados a veces a partir de disecciones para localizar mejor los huesos, los músculos, figuran entre sus dibujos más hermosos. Para él, el cuerpo humano estaba regido por un sistema de proporciones, siendo ellas mismas reflejos de una armonía matemática, clave del conocimiento de la naturaleza y de la creación artística. Leonardo da Vinci fue enviado a Milán por Lorenzo de Médicis para responder a una voluntad política de difusión del arte florentino, elemento de prestigio para su ciudad de origen. En Lombarda exaltó la gloria y poder del duque de Milán, autor de varios proyectos de arquitectura. Leonardo fue sobre todo el maestro de ceremonias de grandes fiestas efectuadas en ocasión de las bodas principescas, como la Mascarada del Paraíso o el Divertimento de Júpiter y Danae, para las cuales diseñó los vestuarios y desarrolló máquinas de teatro. Tras varios años en Florencia, volvió a Milán en 1508 a petición del gobernador francés Carlos de Amboise, que conocía su fama de pintor. Este italiano, que falleció en Francia en mayo de 1519, ha permanecido entre los artistas más grandes del Renacimiento, junto con Miguel Ángel y Rafael. Encarnó el sueño de universalidad, belleza y armonía. Es paradójico que aquel que quiso ser a la vez artista y hombre de ciencia figure en la historia ante todo como un gran pintor, a pesar de las pocas obras que dejó. Esta es la historia de Leonardo da Vinci.